Muy buenos días, Ecomundo, la sección del programa Ojalá. Estamos en viernes 17 de abril, quedan 13 días para culminar el mes de abril. Entró la primavera. En estos países no se marcan las estaciones como en los países industrializados, pero el sol calienta más y evidentemente hemos sentido mucho sol en los últimos días. La ventaja es que con el cambio climático caen frecuentes lluvias, no era como antes, que la lluvia los viejos tenían que ver las cabañuelas. Ahora con el calentamiento global llueve frecuentemente y eso alivia el calor. Pero bueno, eso calienta un poco la vida económica, política, y evidentemente que hay muchos temas interesantes en la agenda mundial, regional y local. El mundo es global, global y local. Ecomundo justamente trata todos estos temas en sus diferentes vertientes, porque las ciencias sociales y humanas, o humanas y sociales, tienen una relación muy importante entre sí, de condicionamientos recíprocos y condicionamientos que son importantes a la hora de analizar el tema. Pero bueno, esta sociedad tiene 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos y de manera creciente usted toma las páginas de los periódicos y las noticias de los dominicanos en los Estados Unidos es muy relevante, en todos los sentidos. Se murió la señora que atendió en la Casa Blanca en una época. Mataron 3 en una riña en Paterson, en New Jersey. Pasó un caso de feminicidio en Passaic o en Paterson. Es decir, digo esas dos counties porque están muy cerca de Nueva York y hay una población dominicana muy alta en toda la ribera que cruza hacia Nueva York por cualquiera de los puentes. De manera que aquí hay un tema, y es el tema, por ejemplo, de los servicios de inmigración o del caso Melgen, que ahora está en la opinión pública como una noticia central, un fraude al Medicare. ¿Y qué es el Medicare? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Los pobres pueden tener atención, pero también los dominicanos, y este es un tema que es importante saberlo, aún no sean legales. Si en un hospital de los Estados Unidos llega una persona humana, hay que atenderla. Por eso los costos de internamiento de emergencia son altos. Aquí ponemos el grito al cielo porque los haitianos que han contribuido de manera determinante de la riqueza de la economía dominicana desde principios del siglo XX, tengan un parto por cesáreas muy alto o tengan niños en el sector educativo. Después de todo, ellos son uno de los componentes más importantes de la fuerza de trabajo de República Dominicana. Si no, pregúntenle a Koropovi, que hizo un planteamiento muy claro en el Diario Libre, planteando que estudiaran bien el momento de la repatriación de esos nacionales haitianos. En tal sentido, es importante entender cómo es una agenda europea, qué pasa en la región, qué pasa en República Dominicana y qué ocurre en la sociedad norteamericana. Esto toma relevancia porque evidentemente que vemos los periódicos invadidos de todas estas noticias, la veda a los productos vegetales y frutas a los Estados Unidos que ha causado una conmoción, o la preparación empresarial ante los acuerdos ya tomados por Estados Unidos y Cuba a lo largo de 2 meses de intensas negociaciones. De manera que este es un tema importante porque esta provisión de los productos vegetales y frutos ha causado todo un revuelo y se han movido todas las instituciones del sector, ha habido negociaciones, ha habido oferta de otros países de adquirir esas frutas y vegetales. En el caso argentino, frente a una baja de precios de la soya, Rusia se
planteó adquirirlos porque estos países como Rusia, India o China están comprando grandes cantidades de alimentos. De manera que aquí hay un tema importante porque esa veda afecta exportadores dominicanos hacia los Estados Unidos, hacia los principales puertos, sobre todo de New Jersey, de Nueva York, y donde entra una producción a una ciudad donde nosotros tenemos 1 millón y tanto de dominicanos, y los dominicanos controlan todos los supermercados, es el sector más fuerte, los dominicanos pasaron de bodegas a supermercados. Pero recuérdense cuando Haití prohibió la entrada de huevos y pollos plásticos y otros productos. La verdad que fue un tanto difícil, es un socio importante, es el segundo socio comercial más importante y no debemos subestimarlo. Hay algunos empresarios altos, como el caso Vicini, que han estado trabajando en la frontera y han estado viendo oportunidades. Yo creo que no es un tema ideológico, no es un tema religioso, no debe ser un tema racial, puesto que aquí vivíamos en normal y pacífica tranquilidad frente al tema haitiano. Aquí nadie se había rasgado las vestiduras, aquí nadie era Juan Pablo Duarte, aquí nadie era un gran nacionalista, hasta hace muy poco tiempo que se emitió y se evacuó una sentencia absurda en contra de los cánones internacionales y cortes donde la propia República Dominicana ha sido juez. Pero bueno, yo digo esto con estas palabras en un segmento tan preciso, porque eso es lo que está ocurriendo en Europa. Y eso es un hecho importante, la xenofobia y lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo en torno a una serie de segmentos de la realidad. Por ejemplo, las mujeres. Como en Oriente, los árabes, una represión muy fuerte, o en China, como el caso reciente. De manera que aquí hay un tema importante dentro de la agenda nacional que es fundamental y que hoy se toca y que yo lo vinculo al Medicare, lo vinculo al caso Melgen, que también está en las primeras planas, pero también está el enfrentamiento de Dilma Rousseff con el tema de la corrupción, como un tema de prioridad, y se le han hecho manifestaciones multitudinarias a Dilma Rousseff por el tema de la corrupción. Y es un hecho muy relevante, que la mujer emergente más importante del mundo probablemente, porque Brasil es la 6ª economía del mundo, lo que quiere decir que es un hecho muy relevante. En este caso han habido movilizaciones gigantescas en torno al tema y ha habido una renuncia y un caso en Petrobras y otros. Pero ahora tenemos el caso de Rato en España, es directivo del Fondo Monetario Internacional. Aquí vemos claramente, vamos a hacer un close-up, lavado de activos. Y claro, pero ahí tenemos al esposo de la infanta, Elena de los Reyes, está enfrentando un juicio y ahí hay una serie de casos muy concretos en el que se está procesando la corrupción de una manera fuerte y contundente. De manera que estamos viendo temas que están en el medio. Hoy es viernes, 17 de abril, comenzó el fin de semana y yo pienso que lo que tenemos que evitar esos actos inhumanos de que fueron víctimas decenas de haitianos, donde personas, hordas violentas, destruyeron sus casas. Yo creo que esa no es la manera de hacer patria. Yo creo que la manera de hacer patria es tomando en cuenta que el ser humano es lo más importante que hay sobre el planeta, y no solo los humanos, los animales merecen respeto, y todos los seres, los bosques, los ríos, todo lo que es la creación merece respeto. Y yo pienso que debemos hacer una reflexión al final de esta semana para tomar en cuenta que las decisiones que se deben tomar este fin de semana, y especialmente a los que van a la iglesia, es que debemos pensar muy bien el futuro de la República Dominicana. Pongamos atención. Muchas gracias y hasta el lunes. Su sección Ecomundo en Ojalá.